Controversia en Guatemala en torno a la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, luego de que el aspirante a la presidencia y líder del Partido Libertad Democrática Renovada, Manuel Valdizón, denunciara ante la OEA la presunta politización de este organismo. Diversos sectores del país han mostrado su apoyo a la comisión. Aseguran que las acusaciones de Valdizón son una reacción a los señalamientos hechos por el organismo sobre presuntos vínculos del candidato y otros miembros de su partido con casos de corrupción, y defienden la labor de la comisión en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Vamos a hablar de este tema y quiero saludar al politólogo Philippe Chicola. Buena tarde, señor Chicola. Gracias por atendernos. Quiero comenzar preguntándole, ¿está creando la CICIG más problemas que soluciones en Guatemala? Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a todo el público colombiano que nos acompaña esta tarde. Yo diría que lo contrario. El Estado de Guatemala se había convertido en un modelo de corrupción, en un botín, en control de los políticos, de los partidos, en control de los contratistas del Estado. Y la CICIG, bajo el liderazgo de Iván Velázquez, ha venido a desarticular justamente ese tipo de estructuras que entienden en la política un botín. Entonces, más que generar problemas, yo creo que la CICIG nos está ayudando a romper lo que había sido el problema de la corrupción que tenía el Estado de Guatemala de rodillas. A pesar del apoyo de varios sectores a la CICIG, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no permitirá injerencias de ningún tipo en la administración de la justicia en casos de corrupción. ¿Se ha generado algún tipo de competencia entre ambos entonces? Bueno, más que una competencia, lo que ocurre es que aquí diferentes actores en Guatemala se han pronunciado en una u otro sentido respecto a qué es lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia en la resolución de estos casos. Particularmente el partido del señor Manuel Valdizón había anunciado que iba a realizar una serie de manifestaciones, de marchas en contra de la judicialización de la política. Hay diferentes actores que han venido a querer presionar a la Corte en uno u otro sentido. Entonces yo creo que más que haber una competencia de la Corte con la CICIG, la Corte sencillamente está estableciendo el posicionamiento de decir, yo no voy a permitir que ningún actor, sea cual sea su posición, me presione. Vamos a operar de acuerdo a los tiempos de los procesos judiciales. Y yo creo que eso es lo que todos los sectores en Guatemala estamos pidiendo, que se cumplan los procesos judiciales, que los procesos se sigan de acuerdo a derecho y que no haya presiones de ningún bando en ese sentido. Como les decía, creo que por primera vez en muchos años se abrió la puerta para perseguir las estructuras de corrupción y creo que todos estamos esperando que los procesos lleguen a feliz conclusión, pero que se den siempre en el marco del debido proceso y del respeto a las instancias judiciales. Sin embargo, debilitan denuncias como la del señor Valdizón la credibilidad de la CICIG, que por tanto tiempo ha estado en alto, no solo en Guatemala, sino en toda América Latina. Yo creería que al contrario, realmente si se hace un estudio de la opinión en redes sociales y de la población guatemalteca, el apoyo hacia el comisionado Iván Velázquez fue espectacular. Realmente fueron decenas de miles de personas las que han materializado y han manifestado su apoyo al trabajo de la comisión. Han empujado o han solicitado que la comisión siga investigando este tipo de estructuras de corrupción, estas estructuras de impunidad. Y es cierto que el señor Valdizón sale en una entrevista en un medio internacional que hace una denuncia internacional, pero realmente la población guatemalteca cuestiona muchos de los argumentos del señor Valdizón. El señor Valdizón está diciendo, miren, es que hay una persecución en mi contra. Eso es mentira. La realidad del caso es que en los últimos 3 meses los casos de CICIG han desarticulado redes de corrupción en el gobierno, en el partido oficial, que es el Partido Patriota, en el sistema de justicia, en el Congreso de la República, y ahora resulta que personajes vinculados al partido de Valdizón también son señalados de actos de corrupción. Esto no es una persecución contra él, no es una persecución contra su partido, es una persecución contra los corruptos en general. Lo que pasa es que ahorita le tocó a él, ¿verdad? Finalmente, con respecto al momento en el que salieron a la luz los casos de corrupción con los que estaba vinculada, recordemos, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ¿ha avanzado realmente la lucha contra la corrupción en Guatemala? Está avanzando a pasos, yo creo que
nunca antes vistos en las últimas 2 décadas. Hoy hay 2 secretarios de la presidencia en prisión. Hay una serie de casos abiertos por corrupción en la Policía Nacional Civil. Hay 6 diputados contra quienes se les está iniciando el proceso de antejuicio. Hay un candidato a vicepresidente que también se le ha iniciado el proceso de antejuicio. El caso contra la exvicepresidenta Roxana Valdetti, pues yo entendería que no debería de tardar más de un mes, mes y medio para que las instancias judiciales procedan en su contra. Eso hace 4 meses era impensable. Era el sistema, los partidos políticos aquí en Guatemala eran intocables y por primera vez estamos viendo que se les está pegando a personajes del establishment político, que se les está pegando a los candidatos involucrados en actos de corrupción, a diputados involucrados en actos de corrupción y relacionados con estructuras de lavado de dinero y de crimen organizado. Creo que el simple hecho de que se esté investigando a esa élite política ya es un giro de 180 grados con lo que teníamos hace 4 meses. Mil gracias a Philip Chicola, él es politólogo que nos acompañaba desde Ciudad de Guatemala. Un gusto haberlo tenido y gracias por su tiempo aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Andrea.